Hola amigos, qué gusto grande. Esto es increíble, ¿eh? Escuchaba a Walter Bernal, mi compañero, desde Buenos Aires. Estamos en AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina y la transmisión internacional, en la aplicación www.radiodelpueblo.com.ar. ¿Y estoy desde dónde? Les prometí el programa pasado que íbamos a tener sorpresas. Agradezco a Sebastián Subirana en la operación técnica puesta en el aire, ingeniería de sonido, fundador de la Romper Records. Bueno, a ver, estoy en Estados Unidos. Vamos a hacer desde aquí algunos programas especiales. A ver, para decirlo en concreto, específicamente, estoy en Tampa, en la bahía de Tampa, que es divino, y que me asombra, y se lo decía al invitado especial que tenemos en vivo en el día de hoy, me asombra cómo aquí se vive un clima de seguridad que añoramos mucho en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, que se roban hasta los timbres de plástico en el mismo microcentro. Increíble. Los edificios, bueno, el bronce se lo roban ni hablar, pero además es genial porque primero vienen, agarran donde están los timbres en los edificios, lo van levantando, lo levantan hasta la mitad y después vuelven y se lo llevan. Dice, pero no hay cámaras. Sí, hay cámaras. Y policía, bueno, a veces hay, a veces no hay. Pero yo no sé qué es lo que pasa en Buenos Aires con quien maneja, el jefe de gobierno, Larreta, que es un desastre absoluto, vinculado a Macri. Pero bueno, ¿por qué desastre? Subió los impuestos, se beneficia siempre él. Después tenemos el kirchnerismo, gobernante, Alberto Fernández, sí, presidente, y la vicepresidente más corrupta de América, Cristina Fernández de Kirchner. Todo ese conjunto de casta, como dicen por ahí, es lo que tenemos y lo que sufrimos. Pero Argentina está con una inflación terrible que no se aguanta más y con inseguridad que no cambia. Uno viene a un lugar como Tampa, que además de ser bellísimo y de a Dios gracias hay cubanos exiliados que yo los adoro, bueno, ve acá que, a ver, los chicos juegan sin problema, los autos no los roban, no hay rejas prácticamente, las puertas están sin llave, digo, parece la familia Ingalls, no sé. Bueno, esto me gustó, me encantó y por supuesto estoy aquí en la casa parroquial. Dentro de un ratito voy a dar una conferencia y va a haber una entrevista pública al padre reverendo Emilio José Fatore en la iglesia Inmaculado Corazón de María, precisamente en el salón parroquial San Antonio. Así que bueno, pero yo conocí la maravilla que está haciendo el padre Emilio José Fatore, que hay que hacer una aclaración, porque uno cuando habla de iglesia, por supuesto, que hay alguna autoridad que conduce la iglesia, casualmente de nacimiento argentino, válgame Dios, y eso que yo soy argentino, bueno, que algunos ustedes saben, ¿no?, que van por el mal camino, que no solo no siguen las tradiciones, sino que van rompiendo estructuras y se produce una autodestrucción. De eso hablamos bastante ya en otras oportunidades, pero bueno, la realidad es que el padre Emilio José Fatore está llevando vía tradición y preservación de lo realmente bueno, está haciendo un camino maravilloso aquí, por eso las misas casualmente están llenas, como lo he comprobado yo recién, y eso me parece fabuloso. Lo vamos a tener, por supuesto, al padre en uno de estos programas en domingo en contacto. Pero ahora yo voy a agradecerle a quien también hizo lo posible y me presentó al padre en su momento, por obra de Dios lo he podido conocer, así que yo le agradezco. Es mi amigo Gadiel Fernando Hernández Samper, tiene como un nombre así como si de actor de telenovela o qué, pero bueno, Gadiel Fernando Hernández Samper. Yo, para recordarles a ustedes que pueden ver todas las entrevistas en Leandro Gasco, periodista en YouTube, el canal de YouTube. Bueno, yo le hice una entrevista muy interesante para el ciclo que hacíamos para Suecia durante 6 años, y ahí, bueno, hablamos de muchas cosas, porque en ese momento era un miembro destacado del Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora, estaba en la revista Hecatombe también, que entrevistamos también a Ángel, bueno, ahí... La revista sigue acá, me asevera en Miami, esto es foco en Miami. A principios de año publiqué un artículo en... Sí, así que bueno, bueno, ustedes escuchan la voz, yo todavía no leí saludo, pero está conmigo hablando desde antes, porque ya estamos en cuestión. Pero bueno, entonces, reitero, Gadiel Fernando Hernández Samper, mi amigo, cubano libre, periodista, escritor,
graduado, profesor de historia, agente, empresario de seguros, hace de todo. Bueno, tiene una hija, una niña hermosa, Carmen Lucía, y después me va a decir, y un chiquito también que me va a decir después el nombre, Rodrigo, su esposa Lucia, a quien conozco, divina también, una familia ejemplar en estos tiempos en los cuales es fundamental. Bueno, yo decía lo de la primera escuela, bueno, es la primera escuela, la segunda y la tercera, porque las otras están fallando terriblemente. Así que bueno, los saludo, amigo Gadiel, Fernando, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Excelentemente, muchas gracias por tenerme en tu espacio, Leandro. Muy agradecido una vez más de poder compartir contigo, digamos, el espacio de la radio, que yo sé que es tu pasión, es tu vida, y nada, estoy a tu servicio. Además, por elección fui electo vicepresidente del Club Cubano Americano de la ciudad de Lakeland, que está a 35 minutos de Tampa. Se considera parte del área metropolitana de Tampa, así que es como si estuviéramos también dentro de Tampa, en Lakeland. Y solamente comentarte algo, hay cubanos en Tampa desde el siglo XIX. Y José Martí tuvo... O sea, mucho antes de que hubiera cubanos en Miami, una comunidad exiliada fuerte en Miami. ¿Por qué se vincula tanto? A ver, explícanos a José Martí con Tampa. Bueno, nuestro héroe nacional, José Martí, estuvo en Tampa en 1891 y pronunció uno de los discursos más importantes de su carrera política, que fue el discurso de los Pinos Nuevos. Y tuvo una activa participación con el exilio, la recaudación de fondos para la guerra de 1895. El exilio de Tampa en ese momento era muy poderoso, y los donantes de los negocios de tabaco que todavía hay acá en Ybor City. De hecho, estamos muy cerca de un edificio de 1895, que es bien raro para los estándares americanos tener edificios del siglo XIX, y José Martí se apoyó mucho en los tabaqueros de Tampa, tabaqueros que suena como que eran obreros, algunos sí, algunos torcían el tabaco y otros eran grandes empresarios que movieron bastante dinero para la independencia. Por eso es que se vincula. Aquí lo intentaron matar, le hicieron un atentado y se refugió en la casa de la familia Pedroso, que eran amigos suyos en Ybor City. Ahí está el centro histórico. En este momento, en ese lugar no existe una construcción, existe un parque que le pertenece a la República de Cuba. El Ayuntamiento de Tampa generosamente le donó eso a la República de Cuba, ese espacio donde estaba la casa de la familia Pedroso, donde pernoctó José Martí. Y con mucho orgullo decimos que la tierra de ese lugar es tierra de la isla de Cuba. O sea, bueno, vamos por Cuba libre y recordamos a José Martí. Vos sabés que, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? José Martí tiene de alguna forma una vinculación ya con el periodismo y con Argentina, porque vos sabés que escribía también para el histórico diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, así que ese lo destacamos también, ¿no? Martí era un periodista que escribía en el New Yorker, que era uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, donde también escribía el nefasto Carlos Marx. Sin embargo, Carlos Marx, su amigo Engels, tenía que traducirle los artículos al inglés, porque era incapaz de escribir en inglés, y José Martí escribía en inglés sus artículos, ¿no? O sea, dato curioso. Muy curioso. Bueno, a ver, estamos hablando con Gadiel Fernando Hernández Samper, y aquí nomás, en Tampa, Estados Unidos, así que con una agenda interesante. Pero, a ver, contame un poco del tema te has graduado en historia, yo decía lo de profesor. Tuve el gusto hace horas de ver una película que me llegó muy de cerca porque, a ver, estaba muy bien hecha y además desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo musical, pero además yo te decía, a ver, resalto lo de hacer un muestreo del estado de situación de Cuba y de cómo se vivencia. Entonces, de eso se desprende, ¿no? Por supuesto, la falta de libertad, las necesidades generales, el compromiso, el amor por un lugar y, bueno, obviamente, toda la situación que tiene que ver con un
partido comunista un partido. Digo, un partido allí, hay un partido comunista, partido que no parte el poder. Bueno, no, porque está como enquistado en el poder. Viste que a mí me gusta más decir, como cuando hablo de Argentina también, digo, bueno, pues es una corporación mafiosa, porque en realidad es una corporación mafiosa. La definición lingüística del partido es que comparte, viene del latín pars, que es dividir, pero lo curioso es que este es un partido único, es decir, que no admite otros partidos, solamente parten ellos. Está como blindado para el robo de ellos, digamos. Bueno, eso me hace cuando le van con la izquierda que dicen, no, hay que redistribuir la riqueza, la redistribuyen toda para ellos. Porque la corrupción, viste, yo de eso voy a hablar un poco en la conferencia, pero yo digo, la corrupción es el peor de los males que ha invadido Argentina, porque está todo corrupto, ¿no? Mecanismo de acceso al poder y el sostenimiento de una dictadura comunista lo inventó Lenin, interpretando correctamente a Marx. Empieza por la conquista del poder político, luego pasan a la confiscación de los bienes, que se traduce como robo directamente a los propietarios, y termina en la instalación de la dictadura a través de sus mecanismos de propaganda y represión, es decir, para sostenerse. Sí, eso es todo, o sea, todos son iguales y todos hacen lo mismo. Conquistan el poder, roban y después se sostienen con la propaganda y la coerción. Nombrame la película, el título, y decime qué sentiste vos cuando la viste. Bueno, pues yo miraba tu cara, pero... Bueno, el Club Cubano Americano de Lakeland y Florida Southern College, que es una institución muy importante en Lakeland, presentó la película Havana Blues, que es una película cubana del 2005. Es una película que ha envejecido muy bien, o sea, porque narra, se nota, si uno la puede ver en YouTube, porque está completamente accesible en YouTube. Ellos no hacen nada por garantizar sus derechos, porque realmente no tiene sentido. ¿Quiénes están escuchando? Havana Blues, como un blues de música. Es un musical. En español también están los subtítulos para quien quiera ver en inglés, pero está en español, así que es fácil de. Y es una película que se nota que está hecha con bajos recursos, o sea, no es una película con un gran presupuesto. El mayor presupuesto de la película son algunas de sus excelentes actuaciones y, como decía, ha envejecido muy bien porque, aunque tiene ya 18 años, es una película del 2005, narra nítidamente cómo es la situación de una buena parte de la sociedad cubana. La película es un musical casi, o sea, tiene la excelentísima banda sonora de X Alfonso. Decirlo que además de, digamos, lo que yo te decía, que uno ahí se visibiliza la situación de Cuba, la verdad que para quien esté interesado en verla, además es entretenida. Es una película muy graciosa que fluye muy bien. De hecho, el actor principal de la película, Roberto San Martín, que es el hijo de la gran actriz cubana Susana Pérez, exiliados ambos hace muchos años, nos mandó un mensaje sobre la película diciendo precisamente que para él se sentía muy honrado que conservaran la memoria de Havana Blues y que la película seguía hablando a la gente de hoy en día en Cuba. Y se tocan temas muy importantes, se toca temas muy escabrosos como la firma de contratos para artistas, la desesperación de las personas en un mercado laboral colapsado. Se toca el tema de la inmigración, no como una opción, sino como la única opción de una buena parte de la sociedad cubana, pero no ahora, hace mínimo 40 años, desde que comenzó el gran primer éxodo del Mariel de 1980, como resultado de un desgaste del sistema político cubano que ya lleva 45 años, nada más y nada menos, y toca temas como el acceso a los dólares, toca temas como la relación con los extranjeros, que es una relación de servilismo y de entrega de la nación cubana y de lo más propio de la dignidad de los cubanos. Incluso se ve eso muy bien en la película, y toca el tema de la prostitución de una forma más o menos explícita. Realmente de los intelectuales, de sus interacciones con el resto de la sociedad. Toca el tema de la vivienda en Cuba, que es un gran tema. Toca el tema de la comida, toca el tema del transporte, o sea, pasa por una serie de problemáticas que al final te dan una viñeta, una imagen de lo que es Cuba hoy también.
Habana Blues, y también para todos los que nos escuchan que tienen que ver con la música, véanla, porque además el tema de las discográficas y de la situación particular de Cuba, de una posibilidad de ir a España también. Esto es muy interesante porque es ameno, pero a su vez a uno también obviamente lo sensibiliza porque te muestra el real estado de situación entre la esperanza y la desesperación y también, bueno, el arte que alimenta y demás. Debo decir solamente una cosa, que la película tiene una solución de guión un tanto romántica, porque uno de los personajes principales prefiere dar un concierto en Cuba que irse de Cuba. Y yo debo decir, como miembro de esa generación, de que eso es completamente inconcebible en las condiciones de la isla actualmente. O sea, absolutamente es un poco romántico. Nadie que tuviera la disyuntiva de dar un concierto o irse de Cuba escogería dar el concierto. O sea, en las condiciones de la Cuba de hoy. Sí. Y a pesar de que se ve en la película, porque vos desde algún lugar decís, casi que desde, poniendo un poquito de nostalgia, decís, mira, este teatro que se cae abajo, pero de alguna forma lo reivindicamos o le damos vida de vuelta, y bueno, se mezcla ese sentimiento, que pueda quedar un poquito de patria y de lugar, pero indudablemente, uno, ante el estado de situación, ante la desesperación, la falta de posibilidades, la falta de libertad, la destrucción de todo, la única salida es o me voy o no tengo futuro para nada, con lo que conlleva también, por eso conlleva muchas veces, pues no es que se van las familias como un país, digamos, común, que dice, bueno, tomamos un vuelo y nos vamos todos. No, es, destruir la familia, que quede de a pedacitos, ahí sí está partido, ¿ves? Ahí sí está lo de partido comunista, podríamos decir que para eso sí ha servido, para partir todas las familias, para destruirlas. A los opositores, claro. Una de los existen o si existen están muertos. Uno de los grandes temas que recomiendo de la película, temas musicales, es Arenas de Soledad, que es un tema que uno de los autores es December Bueno. December Bueno es uno de los autores de la famosísima canción Patria y Vida, que se llevó un Grammy recientemente. Bueno, uno de los que cantan esa canción, que es ganadora de un premio Grammy semejante, está en este momento preso. De hecho, dos de los cantantes de esa canción están en este momento en la cárcel. Increíble. O sea, en la cárcel. Con lo que se maneja. Por cantar. No hicieron absolutamente nada más que cantar. Escuchen ustedes, para que nos están sintonizando, para que se den cuenta, ¿no? Porque a veces tienen un discurso y muestran a Cuba, Venezuela, Nicaragua de una forma, ¿no? Bueno, hay que ver quién también, ¿no? Porque si de repente uno está escuchando a alguna persona de la Cámpora o el partido kirchnerista diciendo esto, bueno, no le crean. ¿Qué más le van a creer a toda esta gente? Hay un intendente de Lomas de Zamora, ahora jefe de gabinete era de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, kirchnerista, que estaba paseando en un yate, que parece que el yate es de otro político, pues son todos ladrones, chorros, como decimos nosotros, no se salva uno, son ladrones, no sé cuántos miles de dólares Insaurralde gastaba, tenía una modelo con la que se había casado, conductora, más o menos conductora, Jessica Sirio, que era increíble, le hizo un juicio de divorcio, le pidió 50 millones de dólares, después parece que le dio 20, pero él estaba con otra chica, después de todo eso, o antes o en el medio, no sé, no importa, pero en el Mediterráneo, en un yate, y hasta toda esa plata, como dice, de la nuestra, pero ¿qué tiene? Vinculación con el narcotráfico, bueno, los políticos, viste, estos políticos, esta gente, y podemos hablar de distintos partidos, ¿no? Empezando por el kirchnerismo y siguiendo por otros, como yo decía recién, de jefe de gobierno de Buenos Aires, pero no se salva ninguno. En definitiva, porque también hablaban del divorcio de Larreta en su momento, con quien era su esposa, Bárbara Díez, y también decía, no, pero él también en el divorcio, no sé cuántos millones de dólares arreglaron. Digo, bueno, esa plata es de la nuestra, pues ya no pueden justificar de dónde sacan todo eso. Mientras pasa eso, se mueren chicos desnutridos, lo que pasa en otros estados, no lo que pasa en Cuba también, falta seguridad, falta alimentación, el hospital que no funciona, la escuela que no va, o es de cartón y se cae, porque la corrupción es eso, escuelas de cartón. Yo hablaba con el presidente del Consejo Anticorrupción, Observatorio del Consejo Anticorrupción de México, y me decía eso claramente, rememorando algo que le había pasado al padre con un terremoto en México, ¿no?
lamentablemente ya no está en este mundo su padre. Pero bueno, todo esto es una estructura mafiosa a la que tenemos que combatir y por supuesto que está detrás del comunismo y que porque como cuando pusieron una base los chinos con Cristina Kirchner donde está el petróleo en Argentina, en Vaca Muerta, en Neuquén, o ahora que parece que hay un radar en donde se involucra una empresa inglesa y bueno, que fue el embajador norteamericano en su momento, el demócrata, y aclaramos, ¿cierto? Que no digamos demócrata en este caso y sobre todo el embajador de Estados Unidos demócrata en Buenos Aires, a mí lo veo con cierta vinculación, por lo menos en actitudes a lo que es el kirchnerismo, porque a mí no me digan, no, pero él se reunió con la vicepresidente más corrupta de América, Cristina Kirchner, con un sindicalista que va a verlo a Maduro y después se baja y va a la embajada de Estados Unidos. Bueno, si los demócratas que sabemos que hacen vinculación para abrir relaciones con Cuba, comerciales, hace poquito acá, o lo mismo con Venezuela o con Nicaragua, bueno, hablan por sí solos, ¿no? Qué es lo que son y que no sirven y que no van y que son el mal camino, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad, viste que compartimos cosas. Cuando empezamos a ver, como digo, porque ya los principios es el tema, no los tienen. Como me dijo una vez un héroe de guerra, que yo se lo decía el padre Fatore, de Malvinas, el contraalmirante Busser, que me dijo, porque a estos políticos lo que les interesa nada más es el botín del poder. Y es verdad, a la prueba me remito, y vos sabés, porque sabemos, y si no querés hablar solamente de Fidel, digamos, veamos el entorno de Fidel, de Díaz-Canel, de Raúl, no, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Díaz-Canel, los entornos, porque el hijo, el nieto está con un yate por no sé dónde, esa plata es la plata que falta al pueblo. Yo diría incluso, Leandro, que es tan preocupante y estoy tan de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir, que yo creo que el socialismo del siglo XXI, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no son otra cosa que una de las manifestaciones del socialismo del siglo XXI. Se montaron en esa ola, que es el resultado de una operación de propaganda política de Fidel Castro, que le salió como anillo al dedo, cuando en el año 1991 desaparece la Unión Soviética, que era el gran mecenas del show político de Fidel Castro en Latinoamérica. Él buscó una alternativa en el Foro de Sao Paulo. Automáticamente él montó aquel engendro perverso del Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo empezó a incidir y a ser una opción política en Latinoamérica a partir del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, el triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil, el movimiento al socialismo de Evo Morales y la opción peronista de extrema izquierda de los esposos Kirchner. Cuando uno habla de peronismo, pero son peronistas también. No, yo sé. Pero el peronismo, si bien podemos peronismo decir... de derecha de Menem, por ejemplo. Bueno, pero sí, igual Menem, ahí aclaro una cosa. Si bien hizo algunas cosas buenas, ponerle el 1 a 1, hizo muchas cosas malas. Mira, sacó el servicio militar que servía para reserva de la nación, y más hoy que hay tantos chicos que están con la droga. Pero bueno, y después el tema del contrabando de armas y qué sé yo. El tema, de vuelta, volvemos a la corrupción. Y el peronismo, yo claro que es camaleónico también. Bueno, los políticos son camaleónicos. Según dónde va la plata, ellos se van a dar vuelta. Pues esperemos que venga uno que valga la pena. Juan Domingo Perón fue un personaje tan influyente en la historia de Argentina. O sea, a partir de que llegó al primer plano de la política nacional, sí, hasta el día de hoy, sigue siendo, yo creo, el personaje más influyente de la historia de Argentina. Porque el peronismo es una fuerza, es un movimiento político muy, muy consolidado, muy influyente, y muchos políticos han usado esa bandera para acceder al poder. Y este sistema de corrupción tan escandaloso de los Kirchner no es otra cosa que la confluencia entre el movimiento del siglo XXI, que está en decadencia, el socialismo del siglo XXI está básicamente muriendo en toda América Latina. Se puede poner, por ejemplo, el caso del presidente de Chile, que es un hombre de izquierda, incluso en algunas posiciones cercano a la extrema izquierda europea, una línea que pudiera asemejarse a Podemos, por ejemplo, en España. Sí. Sin embargo, se ha desmarcado una y otra vez de los personajes más representativos del socialismo del siglo XXI, como el propio Nicolás Maduro. Entonces, es interesante cómo este movimiento está agonizando, gracias a Dios, pero los Kirchner no son otra cosa que un mecanismo de propaganda
que hizo Fidel Castro para vender el socialismo como una opción seductora para grandes grupos de personas. Lo trasladó a la mente inferior de Hugo Chávez, y Hugo Chávez irrigó todo ese movimiento con petrodólares durante al menos una década, porque sobraba el dinero, porque el precio del barril de petróleo estaba a más de $100. Y así es como básicamente la democracia venezolana, por ejemplo, del Pacto de Punto Fijo de 4 décadas, uno de los países más admirables de la región, está prácticamente quebrado. Nicaragua, que fue la gran conquista política de Castro en los 70. Colombia va muy mal. Colombia, los guerrilleros, un guerrillero como Colombia está en una situación extremadamente preocupante. Ecuador también está en una situación que en algún momento estuvo este personaje pintoresco llamado Rafael Correa, estuvo al frente de Ecuador con un movimiento también en la cuerda del socialismo del siglo XXI, la llamada Revolución Ciudadana, que significa todo y no significa nada. Pues hay una situación de inseguridad, hay una penetración del crimen organizado que no se había visto antes, y todo esto tiene que ver con La Habana. Todo esto tiene que ver con La Habana. Hasta que La Habana no salga del régimen de los hermanos Castro y sus pedorros, lo digo con toda propiedad, sus pedorros continuadores, no vamos a estar tranquilos en la región, en Latinoamérica. Bien, bueno, estamos hablando con el vicepresidente del Club Cubano-Americano de Lakeland. Bueno, por ahí, más o menos cercano a Tampa. Yo identifico, vos me decís más o menos, pero para dar en el área de Tampa, aquí en la Florida, Estados Unidos. Bueno, mucho para compartir. Yo recordaba por ahí que en 2019 yo estuve en el programa que tenías, El Ángulo TV en Miami, ¿te acordás? Que fue genial eso, fue genial, pues, además la pasé muy bien, y siempre cuando uno tiene la posibilidad de expresarse en libertad, yo por lo menos me siento muy bien, que no es tan sencillo, ¿no? Pero aquí se puede. ¿Yo tenés como vicepresidente para el club? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me interesa también, mirando, bueno, está por supuesto elegante mi amigo, con un traje, con corbata, genial como debe ser, pero hay hablando de heráldica, bueno, y tiene por ahí el escudo de la sociedad San Luis, rey de Francia, que bueno, está haciendo, y además está creciendo la sociedad, que eso es muy bueno también, me lo decía el padre, pues este crecimiento, además que es necesario para cómo está el mundo, ya vamos con esa situación. Pero bueno, contame la proyección como vicepresidente en el Club Cubano-Americano de Lakeland. A ver, ¿qué se viene? ¿Qué tenés ahí mentado? Yo llevo con mi familia 3 años y medio, pudiera decirse, en la ciudad de Lakeland. Es una ciudad pequeña que está, como decir, el Gran Buenos Aires, la gran área metropolitana de Tampa, o sea, está dentro del área metropolitana de Tampa. Entonces es una ciudad pequeña, histórica del siglo XIX, fue una de las primeras ciudades en el centro. Y cuando llegamos ahí había una comunidad de como unos 2.000, 3.000 cubanos. En los últimos 3 años la comunidad cubana en Lakeland se ha disparado de una forma asombrosa. Hoy en día pasamos los 10.000, o sea, en la ciudad, pero en 3 años se ha ido mucha gente de Miami. Miami se ha vuelto una ciudad muy cara. Sí, está carísimo Miami. Yo digo, a ver, escúchame, ustedes están en todos lados. No es tan segura como Tampa, Miami se ha vuelto una ciudad un poco agresiva, y entonces han subido muchos cubanos acá al centro de la Florida, y se nos ocurrió un grupo de patriotas, porque tú decías que el olvido de los principios, uno de los principios más importantes que debe tener una persona es el patriotismo. Una de las operaciones más brillantes desde el punto de vista maligno de Fidel Castro fue asociar su proyecto político con el proyecto del país. O sea, entonces nos hipotecó el país y nos hipotecó también la opción de poder acceder al poder político. A los cubanos que queremos, tenemos un proyecto diferente. Entonces, nosotros con la idea de sanar esa herida que tenemos aún abierta a los cubanos, decidimos fundar un club a semejanza del Club San Carlos de Cayo Hueso, donde José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, un partido generoso, no un partido único, sino un partido completamente entregado a la Revolución Cubana y a la causa de la independencia de Cuba. La Revolución Cubana, no la Revolución castrista, sino la revolución anticolonialista del siglo XIX.
son partidos al servicio de la revolución independentista, no de la revolución comunista que destruyó a mi país. Entonces, en aras de continuar con ese proyecto de Club San Carlos, al cual él estuvo muy vinculado, nosotros quisimos fundar un club que es una organización sin fines de lucro, no es un negocio, es una organización, digamos, caritativa, es como si fuera una iglesia, pero laica, donde nuestro principal propósito es ayudar a los cubanos de buena voluntad y valerse de la ayuda de todos los cubanos y de todas las personas de buena voluntad que quieran entrar en ese proyecto. Beneficiamos a las personas que están buscando trabajo, beneficiamos a los negocios, beneficiamos a los artistas. Hay muchísimos artistas talentosos en el área que está buscando opciones, que está buscando oportunidades, que quiere crecer, que quiere continuar su carrera. Pues esa es una de las finalidades del Club Cubano Americano. Ayudamos a las personas que necesitan una asesoría gratis. Hay muchos profesionales. Yo soy agente de seguro. Tengo un negocio con mi esposa de seguros, de todas las líneas de seguro, que el seguro acá en los Estados Unidos es algo muy importante, pero hay también abogados de inmigración, incluso abogados de temas de litigio. Tenemos una emisora de radio que es miembro del Club Cubano Americano de Lakeland, Ritmo 99.9 de Tampa, que tiene broadcasting hasta casi Orlando. Tenemos además restaurantes, tenemos asesores inmobiliarios, tenemos todo tipo de profesionales que son capaces de ayudar a las personas en todas las necesidades que tengan. Tenemos un trabajo intenso, porque para todo eso... Bueno, el club es como, yo diría que iba a usar la palabra hobby, más que hobby es como una vocación. Entonces las vocaciones tenemos que priorizarlas en tiempo y en espacio, y nos multiplicamos a nosotros mismos para que nos dé opción de poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Es que yo pensaba, porque cuando hablábamos de Habana Blues y me mencionabas a December Bueno, o sea, es que es un tema con Gema Corredera, ¿te acordás de Gema y Pavel? Bueno, y nosotros hicimos, porque este programa salen cubanos exiliados casi todos los días. Yo a veces le hago una broma al ingeniero de sonido que ahora está posibilitando esta transmisión, Sebastián Subirana, que le digo, te manda saludos acá, Fernando, Gadiel Fernando. Entonces, a ver, no puede ser, hoy no salió un cubano, porque excepcionalmente puede salir algún argentino, colombiano, pero casi. Hicimos una especial con Gema Corredera, que canta divino, y hablando de Philip Marta, y bueno, todas las cosas, las producciones de ella. Pero yo después la tuve a Mirta Medina también. Bueno, seguimos, vamos, viste que los cubanos acá están por suerte presentes, y además yo los admiro y los quiero, y hay una cosa ahí conjunta. Te quería comentar algo importante. December Bueno, yo lo conocí en Cuba, en la televisión cubana, siendo uno de los artistas cubanos que se montó en la ola de nosotros decimos el lleva y trae, sí, en la época de Obama y el deshielo y toda aquella fiesta, ¿no? ¿Te acuerdas? December en algún momento se desmarcó a partir de Patria y Vida, y ha tenido una posición completamente diferente, incluso poniendo en riesgo propiedades que después supimos que él tenía dentro de Cuba. O sea, haciendo un sacrificio personal, que eso es lo que vale, Lo que vale para destacar, porque lo que anterior lo sacamos de... Si te da dinero y no te cuesta, entonces no sabemos si vale. Totalmente. No, y a veces dinero obtenido mal que bien de sufrimiento del pueblo no es valedero, y un compromiso y un jugar en determinado momento es lo valedero, y por eso lo rescatamos. Yo quisiera aprovechar para subrayar la soledad en la cual se encuentra en este momento el régimen de Cuba. Hubo una época en la que el régimen de Cuba tenía una capacidad de convocatoria para ser, digamos, como un centro atractivo para muchos artistas internacionales que iban a cantar en La Habana, que grababan con disqueras cubanas, o sea, disqueras propiedades del régimen, y hoy en día eso es cada vez más escaso. Y hago un llamamiento a todos los artistas que se les plantee la posibilidad de, directamente por ellos o a través de una tercera persona, de grabar algo en Cuba, de ir a presentarse en Cuba, de ir a un concierto en Cuba. Por favor, no lo hagan. Se están prestando cómplicemente para apoyar a los intereses de una dictadura que reprime a los cubanos,
que encarcela a incluso artistas que tienen un enorme valor, no solo artístico, sino personal, no se sumen a eso. Déjenlos solos, déjenlos morir, porque necesitamos que ellos no sigan estando en América Latina como una instancia de legitimidad para movimientos políticos que están haciendo muchísimo daño. Y no hagan caso a la promoción que hace la embajada castrista en Buenos Aires, de que los chicos cuando terminan el secundario se tienen que ir a Cuba de viaje de egresados, que es la nueva que lo estamos viendo de hace tiempo. De hecho, cuando llegó a Buenos Aires Díaz Canel, lo mostró. Que después de que sí, también cuando hablan de estado paralelo, sí es verdad, hay un estado paralelo, porque te muestran adentro del hotel una cosa y afuera se cae el mundo, si es que están también los hoteles, pero bueno, que los manejarán ellos mismos. Se acaba de caer en La Habana Vieja hace 2 días un edificio donde vivían 13 familias y 54 personas. Se desplomó como si fuera un cubillo de azúcar en un café. Se desplomó, se hizo polvo, literalmente, y mató a 3 personas. Y para algún referente religioso, autoridad, incluso alguno que pueda estar descarriando la iglesia también, como el Papa Francisco o Bergoglio, como se merece que lo llamen, también digamos, ¿no?, que no están preservando principios. ¿Acaso no nos olvidemos que hay chiquitas de 10 años o menos que están siendo prostituidas por $1, ¿no? Entonces esto es una realidad que tenemos que ver, aparte de que los médicos cubanos, por más que podrán poner lo mejor individualmente, pero el sistema no funciona desde ningún punto de vista. Además, a partir de la entrada de Raúl Castro a la presidencia de Cuba 2008, oficialmente 2006 de manera práctica, el principal ingreso del Estado cubano, o sea, el Estado cubano son ellos, ¿se entiende? Estado, partido y gobierno es lo mismo en un Estado totalitario. El principal ingreso del Estado cubano son los servicios profesionales en el extranjero, que se considera esclavitud del siglo XXI. O sea, así esclavizan a los maestros, a los médicos. Como han enviado a Argentina, también con algún agente de inteligencia encubierto o varios. Y no solo eso, sino que, por supuesto, que son organizaciones que se prestan para la penetración de inteligencia y operaciones activas de la inteligencia cubana, que por cierto tienen muchísimo alcance y es muy peligrosa. No subestimen, no piensen que porque Cuba es un país pobre, que dice que está bloqueado y todos los recursos se destinan en Cuba a las actividades de inteligencia. En la inteligencia cubana sí funciona, tiene alcance y tiene muchos de maneras de penetrar a diferentes países y de hacerlos completamente inseguros. De verdad, tienen una influencia increíble. Y en el caso de los médicos, muchos médicos, por ejemplo, para que se entienda esto bien, que pueden recibir un salario a través de su contrato de $1,000, el gobierno cubano les paga 200 y en una cuenta congelada dentro de Cuba. Es decir, prácticamente lo que tienen es un estipendio y se quedan con $800. O sea, tremendo, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que este tipo de contratos y de vínculos prosperan cuando los gobiernos son corruptos, como el kirchnerista y como otros, ¿no? Lo aclaramos, pero con otro gobierno que tiene que hacer esa negociación. El caso más escandaloso fue el gobierno de Brasil, el programa Mais Médicos de Brasil, que lo tuvo todo el Lula y después Dilma, pero exacto, cuando terminó el periodo del Partido de Trabajadores antes de Bolsonaro, Bolsonaro lo primero que hizo fue desmontar el programa. Muy bien. Y ahora este señor de nuevo lo vuelve a reactivar, como dándole un aire a La Habana. Después de ver la película que me invitaste y te agradezco mucho, yo conocí a José Manuel García, José Pepe dice por ahí en el libro, profesor destacado, y hablando de historia oral, por ahí, década del 80, el Mariel, él tiene un libro, Voces del Mariel, dicho al español, que está en Amazon, Voces del Mariel, y también un documental que ha sido premiado. A ver, lo saludamos, por supuesto que ya lo vamos a tener en nuestro programa, especialmente a José Manuel García, profesor y destacado escritor del libro Voces del Mariel y del documental, y a ver, dame un concepto de él, de este libro, de lo que está haciendo, y me imagino de tu vinculación también, de tu amistad. Bueno, nuestro Pepe, el doctor José Manuel García, es el presidente del Club Cubano Americano de Lakeland.
yo soy como su mano derecha, yo soy el que le lleva la maleta con los papeles. Entonces, bueno, el doctor José Manuel García es profesor en Florida Southern College, aquí en Lakeland, y además es un niño que vino, ya no es un niño, es un señor ya de más de 50 años, pero es un niño que vino con el Mariel. O sea, él vino en un barco en esa gran crisis del Mariel. Entonces se quedó, por supuesto, una experiencia para un niño, vamos, poco decir traumática, ¿no? O sea, es tremenda. Y entonces él y su hermana vinieron en el mismo barco. Su hermana, incluso, que es abogado hoy en día, era incluso más joven que él. Y, o sea, ambos se quedaron marcados por esto. El doctor José Manuel se ha dedicado a la investigación histórica y escribió un libro de testimonios basado en la historia del Mariel, entrevistando a personas que estaban cerca de él, casi todos en Lakeland, Tampa o Miami, y armó un libro que hoy en día se toma como un referente en las investigaciones sobre el tema a nivel internacional. De hecho, el doctor José Manuel ha sido considerado también un gran experto de la época del presidente Carter. Recientemente, por ejemplo, la CNN lo llamó para entrevistarlo sobre la época del presidente Carter. Es una persona que constituye una autoridad mundial sobre el tema del Mariel, y para nosotros es un orgullo que sea el presidente del Club Cubano Americano de Lakeland. Muy bien, si yo hablamos de afectos, si yo te digo Lucy, te digo Carmen Lucía y te digo Rodrigo, ¿qué me decís tú? Bueno, mi familia, evidentemente, no me gusta hacer esto, pero la más es lo más importante de mi vida, mi esposa y mis hijos queridos, que gracias a Dios, desde el momento que mi esposa quedó embarazada de mi hija mayor, Carmen Lucía, que me está escuchando, yo le dije a mi esposa que nos teníamos que ir de Cuba. En ese momento decidimos irnos de Cuba, un proyecto que no teníamos decidido en el año 2012, porque consideramos que nuestra hija no podía poner un pie en la escuela cubana. La escuela cubana es el lugar donde se adoctrina directamente a los niños, o se les convierte en agentes ideológicos del régimen. Y una de las grandes satisfacciones de mi vida, creo que el regalo más grande que Dios me ha dado después de mi vida, mi esposa, mi familia, es el haber logrado ese sueño. O sea, nunca mis hijos pusieron un pie en ninguna escuela de Cuba. Nunca se pusieron la pañoleta y nunca dijeron esa frase bochornosa y criminal de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Como quien no hay que ser. Sí. Bueno, ahí ya... Qué cosa más terrible. Terrible. Bueno, ahí ves lo autoritario y ves por sobre todas las cosas como el odio y el resentimiento. Comunismo. Sí. Comunismo, seremos como... Que lo hombre sí, totalmente. Ahora, vos ves que a mí me interesa porque vos te fijás, además, que lo mismo que yo te decía de la redistribución de la riqueza, ¿no? Si ellos tanto que propician determinada cuestión, vivieran así, pero son parte, y volvemos a lo de partido, ¿no? Ellos destruyen la familia, se enriquecen y son absolutamente hipócritas en sus acciones, constantemente. El problema es cuando se lava el cerebro y se adoctrina, porque después hay que ver cómo el pueblo sale de eso, porque digamos que son más de 64 años enquistados en Cuba, lo que van en Venezuela, lo que se asiste en Nicaragua y lo que están mechando por América Latina, e incluso en Estados Unidos. La apuesta del régimen cubano ahora mismo en Estados Unidos. O sea, la administración Biden en la campaña del presidencial del año 2020 dio indicios de que iba a restablecer la línea de Barack Obama con respecto a la política hacia Cuba. Y la gran apuesta de ellos desde el comienzo del régimen de Cuba ha sido restablecer el deshielo. Y están moviendo todos sus recursos económicos, intelectuales y de logística, de inteligencia, para restablecer nuevamente esa época dorada en la cual ellos tuvieron un alivio. Quiere decir, un alivio para ellos se traduce en más tiempo en el poder. Bueno, hablemos ahora, antes del final, de la empresa que tienes, que diriges, del servicio relacionado con los seguros, de la realidad, porque, por ejemplo, yo no sé, pero si hablamos de seguro médico,
porque aquí es fundamental estar cubierto, lo hablábamos con el padre el otro día, o sea que más allá de lo comercial y de una compañía o de una empresa, también hay que acercarse a alguien que sepa lo que está haciendo y que contribuya, que brinde un servicio que sea de utilidad. Y bueno, ahí estará el tema también de ver cómo yo puedo obtener algo que me sea beneficioso, que sea seguro, justamente, que sea bueno, que sea eficiente para mí y bueno, que también pueda cumplirse con la economía de uno, ¿no? Y además, claro, uno cuando paga algo, contrata algo, quiere que realmente ante una situación le sirva, ¿no? Entonces hay como tiene que haber seriedad, que es lo que se manifiesta. Contame cómo se maneja la compañía y cómo te manejas tú, a ver. Bueno, debo decir con satisfacción que el día 18 de octubre de este año, muy pronto, vamos a cumplir 4 años. El día 18 de octubre es el día de San Lucas Evangelista, que era médico y era el más docto de los evangelistas. Entonces, ese día establecimos nuestra compañía que se llama Anatke LLC Fit Insurance. O sea, Fit Insurance es el nombre comercial. Fit de fitness e insurance de seguro, porque nosotros decimos que nosotros hacemos adelgazar las cuentas de seguro de las personas que son cada vez mayores. Entonces, nos especializamos sobre todo en líneas personales y comerciales de seguro de lo que se llama en los Estados Unidos propiedad y accidentes. O sea, todo lo que es seguro de auto personal, auto comercial, seguros de casas. Asegurar una casa en los Estados Unidos es todo un tema. Y se requiere de muchas competencias profesionales para hacerlo bien y que el cliente esté bien protegido de cara, por ejemplo, a un huracán, que son tan comunes en Florida, o un tornado, cualquier eventualidad de este tipo. Sí, que conviene mucho pagar un seguro, porque si perdés todo, terrible. Como decía Leo, después del seguro de vida, que yo considero que es el más importante de todo, porque te cubre a ti, digamos, tu propia vida, tu propia persona está cubierta por el seguro de vida. El seguro médico es el más importante porque cubre los gastos de salud, que en los Estados Unidos son increíbles, impresionantemente caros. Entonces, tener un seguro de salud te alivia muchísimo, no solo para la atención a los medicamentos que uno se toma si tiene alguna condición de salud, no, ante un accidente, ante una cosa grande, una enfermedad que Dios no quiera que le diagnostiquen a uno, tener un seguro de salud es vital. Nosotros ofrecemos ese servicio también. Bueno, muy bien, estamos ya cerca del final. Yo voy a decir, como siempre digo, lo de Palante, pero antes le quiero agradecer, porque decimos, sí, Palante, vos sabés que yo tengo una cortina, es para adelante, pero para adelante el nombre del tema que lo hizo Alberto Plaza, que es un tema entre nosotros que ha sido muy popular en Colombia y que ha sido tomado como emblema, sobre todo por los soldados que han combatido a la guerrilla, a la FARC. Entonces, y que tiene un aire fresco y que también dice por ahí, basta de los que buscan el odio. Bueno, pero en definitiva, en el momento clave del tema dice lo de Palante, ¿no? Para adelante, de ese gran cantautor y amigo chileno residente en Miami, que además hizo el himno de los Jamboree, de los Scouts a nivel mundial, así que lo saludamos. Bueno, gracias, amigo Gadiel Fernando Hernández Samper. Y lo dije todo completo como se lo merece. Gracias por este tiempo, gracias por estar. Te escuchó mucha gente en Argentina, en AM830, la transmisión internacional, y lo hará luego también el Leandro Gasco, periodista en YouTube. Gracias por este tiempo, amigo. Dios les bendiga a todos. Muy gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Sebastián Subirana. Nosotros aquí hemos estado desde la Bahía de Tampa, en Estados Unidos, para Argentina y para el mundo, en misión especial de En Contacto, ya acercándonos a el primer domingo de noviembre. Cumplimos 1 año de esta segunda temporada, porque la primera fueron 6 años con mi amiga Lita Palermo de Lazari. A todos, muchas gracias. Sigan en Radio del Pueblo, sigan en AM830 y sigan con nosotros en contacto. Nos vamos. Gracias.